La historia completa de Noé del Génesis en un video. Empecemos diciendo que esta historia, como otras que ya he contado, las hago en base a lo que nos dictamina la Biblia. Una vez dicho lo anterior, los sucesos que estoy a punto de decir comienzan hace unos 7500 años aproximadamente, dato que fue establecido por dos geólogos marinos, llamados William Ryan y Walter Pitman. Por otro lado, otras fuentes aseguran que los eventos relacionados a Noé se suscitaron hace unos 3500 años antes de Cristo. Pero en fin, esta historia comienza mostrándonos un mundo que en palabras de la propia Biblia es un mundo totalmente descarriado. Como es de suponer, el mundo por aquella época aún estaba en sus inicios, por lo cual todo el mundo hacía lo que quería. Los seres humanos comenzaban a multiplicarse sobre la tierra y lograban una gran descendencia debido a la gran cantidad de hijos que concebían. Estas personas tomaban como esposas a todas las mujeres que querían, sin importarles con cuántas estaban realmente. Por ello, el Señor empezó a ver la codicia, el sentimiento carnal que recorría todas sus mentalidades, la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre algo malo. Es decir, sabía que estos no eran ni de cerca una creación buena y gentil. El Señor lamentó totalmente haber creado a los humanos, así que Dios tomó una dura decisión. Se propuso acabar con los humanos, y junto con ellos todo ser viviente, tanto animales de la faz de la tierra, como también a las aves que surcaban los cielos. Pero en medio de un gran problema que se avecinaba, apareció una persona que lograba cautivar la mentalidad y volverse digno delante de Dios. Su nombre era Noé. Noé era un hombre justo, descrito por la Biblia como la única persona intachable que vivía en la tierra en aquellos tiempos. Era un gran fiel e íntimo seguidor de Dios. Además, Noé tenía una esposa y fue padre de 3 hijos llamados Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, como Dios se había propuesto destruir a los habitantes de la tierra, le dijo a Noé: construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Además, le mencionó que debería ser el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Dios le había dejado en claro a Noé que pensaba erradicar a los seres vivientes del planeta, y la forma en que lo haría sería devastadora, pues Dios tenía pensado cubrir la tierra con un diluvio que destruiría todo a su paso. Pero el Señor sabe cómo actuar con aquellos que son fieles de corazón hacia Él. Así que Dios le dijo a Noé que una vez terminada la obra que le ha encomendado, trajera a su esposa y a sus hijos con él, como también las esposas de sus hijos, y juntos todos entraran a este inmenso barco. Pero Dios no se había olvidado de los animales, pues tenía planeado repoblar todas las especies en el Nuevo Mundo, después del inminente diluvio que lo consumiría todo. Así que le dijo a Noé que metiera a una pareja de macho y hembra de cada especie animal, ya sea pequeña o grande, terrestre o del aire, a fin de mantenerlos con vida. También Dios le mencionó que debía equipar el barco de una gran cantidad de alimentos y provisiones, puesto que los días que estarían adentro no serían pocos. Noé y su familia debían prepararse, porque el Señor tenía pensado mandar este diluvio en 7 días. Y bueno, una construcción de semejantes proporciones obviamente tomaría su tiempo en ser construida. Pero finalmente, y luego de tanto trabajo, Noé lo consiguió, y todos los preparativos para el evento apocalíptico que se acercaba ya estaban completos. Llegó el día, ya todo estaba listo, así que Dios ordenó a Noé, junto con su familia y a todas las parejas de animales, que entraran en la barca. En ese entonces Noé tenía unos 600 años, y bueno, no se sorprenda, puesto que la esperanza de vida en aquel entonces era increíblemente alta. Para cuando todos habían entrado a la barca, incluidas las inmensas cantidades de animales, Dios mismo se encargó de cerrar las puertas detrás de ellos. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron toda la tierra y elevaron el barco por encima de las aguas. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, el barco se encontraba a salvo flotando sobre la superficie. También el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra: las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños y todas las personas que habitaban en aquel entonces. Como Dios lo mencionó, las aguas del diluvio seguirían cayendo por 40 días más. Pero a diferencia de lo que muchos creen, el problema no acababa ahí.
Pues si bien las torrenciales lluvias dejaron de caer, tendrían que transcurrir muchos meses para que todo el agua acumulada se retirara de la tierra. Exactamente después de unos 5 meses de haber comenzado el diluvio, el arca se posicionó en una montaña, por una zona llamada Ararat. Todo esto mientras las aguas aún estaban en descenso. Y bueno, todo fue así. A medida que pasaba el tiempo de espera, las montañas más altas que habían sido tapadas por las aguas iban siendo visibles cada vez más. En una ocasión Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría toda la tierra. Así que volvió al barco, y Noé extendió su mano y metió a la paloma adentro. Después de esperar unos 7 días, Noé volvió a soltar la paloma y esta vez el ave regresó a él por la tarde. La diferencia es que ahora el ave había vuelto con una hoja de árbol de un olivo fresco en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Así que de nuevo, en una tercera ocasión, volvió a hacer lo mismo. Habiendo transcurrido otros 7 días, volvió a soltar la paloma, pero esta vez el ave ya no regresó. Tras haber pasado muchos meses desde que el diluvio se detuvo, todo indicaba que la tierra se estaba secando cada vez más. Y entonces Dios habló a Noé y le dijo: todos ustedes, tú y tu esposa, y tus hijos, y sus esposas, salgan ahora del barco. Suelten a todos los animales, las aves, los animales grandes, los animales pequeños y los que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Y así fue. Después de tanto tiempo, Noé junto a su familia y todas las parejas de los animales pudieron salir del arca. Al salir, Noé edificó un altar a Dios y en él ofreció algunos sacrificios animales hacia él. El olor de estos sacrificios agradó tanto a Dios que él mismo juró nunca más volver a cometer esta destrucción sobre la humanidad. Sin importar qué tan alejados del bien se encuentren las personas, este no lo volvería a hacer. Un dato muy interesante es que, si recuerdan, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, vendrían a ser los absolutos patriarcas del actual mundo que por supuesto apenas se encontraba en sus inicios. Además, este nuevo mundo traería más adelante una gran cantidad de personajes icónicos dentro de la Biblia en los siguientes capítulos. De estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que ahora pueblan la tierra. Después de todos estos acontecimientos, Noé vivió unos 350 años más después del gran diluvio. Es decir, que en total vivió unos 950 años. Y por fin, luego de haber tenido una larga y ajetreada vida, dio su último respiro y murió. Es interesante cómo los inicios de cualquier mundo, ya sea tocando las creencias bíblicas o las creencias que tú decidas tener dentro de tu repertorio mental, pueden impactar de forma sobresaliente en toda la humanidad. Y bueno, en mi opinión personal considero que todos deberíamos conocer esto, pues si bien seas creyente o no, es necesario entender cómo sucedió los acontecimientos desde el punto de vista de una persona que cree tener la razón sobre el surgimiento del actual mundo. Y de esta forma poder tener un poco más de intelectualidad en nuestro arsenal mental. Y el fin. Me parece que he omitido algunas partes respecto a esta historia, pero me justifico diciendo que no las veía tan relevantes o influyentes dentro de la trama. Aún así, espero que te haya gustado. Si es así, puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en una próxima y adiós.